Curso de Filosofía del Derecho clase con fines educativos. Esta presentación fue diseñada a partir de un libro, material con fines educativos. Todo el reconocimiento y crédito a sus autores, Juan Abelardo Hernández Franco. Y. Daniel H. Castañeda y G. Así como a su editorial, Oxford. ¿Cuál es la característica fundamental del razonamiento en las ciencias jurídicas? Su característica fundamental es ser un razonamiento prudencial, práctico, orientado a resolver conflictos humanos específicos mediante la aplicación de normas a hechos concretos. ¿Cómo define el digesto a la jurisprudencia? Se definía como la noticia de las cosas divinas y humanas, y la ciencia de lo justo y de lo injusto. ¿Cuál es el objeto material de la jurisprudencia? Es la conducta humana en su interferencia intersubjetiva, la relación entre personas, regulada por el derecho. ¿Dónde se encuentra el conocimiento estrictamente jurídico? Se encuentra en la solución justa para cada caso concreto, es un saber que se manifiesta en la acción. ¿Cómo define a la justicia Tomás de Aquino? La constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, suum cuique. ¿Qué papel tuvo la dialéctica en la transformación de la jurisprudencia en ciencia? Permitió pasar de una jurisprudencia de simples opiniones a una ciencia organizada, usando la discusión lógica para deducir reglas generales de casos particulares. ¿Qué significa que la jurisprudencia sea también la noticia sobre las cosas divinas y las humanas? Significa que el jurista debe conocer el orden total de la realidad, ético y social, para comprender qué es lo justo en el mundo humano. ¿Cuál es la forma de ejercer del jurisprudente? A través del dictamen o consejo, respondere, buscando la solución que restablezca el equilibrio roto por el conflicto. ¿Qué es la jurisprudencia actualmente? Es el conjunto de sentencias y resoluciones dictadas por los tribunales de mayor jerarquía que sientan un precedente obligatorio. ¿En qué momento una sentencia se puede volver jurisprudencia? En México, cuando se alcanzan los criterios de reiteración, ejemplo 5 sentencias en el mismo sentido sin ninguna en contra, o por contradicción de tesis. ¿Cómo puede la jurisprudencia resolver conflictos por experiencia sin quebrantar la ley? Mediante la analogía y la equidad, se busca en casos pasados una solución racional que respete el espíritu de la ley aunque el caso nuevo no esté detallado. ¿Qué otras funciones cumple la jurisprudencia? Función integradora, llenar lagunas, interpretativa, aclarar normas oscuras, y de unificación del criterio judicial. ¿Cómo evolucionó la palabra teoría? Pasó de significar contemplación de una procesión religiosa, theorein,
a la observación desinteresada y racional de la realidad. ¿Cómo se relaciona la palabra antropos con la vista? Etimológicamente sugiere el que vuelve su mirada hacia arriba. El hombre se define por su capacidad de contemplar y teorizar. ¿Cómo relacionaba Aristóteles la necesidad de conocimiento con el sentido de la vista? Afirmaba que el hombre desea por naturaleza conocer, y el sentido que más amamos es la vista, porque es el que más nos hace conocer las diferencias entre las cosas. Cuando surge la noción teoría del derecho. Surge en el siglo XIX como reacción a la filosofía del derecho, buscando un estudio más técnico y menos metafísico del fenómeno jurídico. ¿Qué cambios trajo la creación del Estado-Nación? Trajo la centralización del poder y la idea de que el único derecho es el dictado por el Estado, soberanía legislativa. Como es la teoría del Estado según Jeremy Bentham. Planteó que la jurisprudencia debe ser analítica y descriptiva, separando lo que el derecho es de lo que debe ser. ¿Por qué razón propuso Bentham la creación de la jurisprudencia censoria? Bentham la propuso como la rama que critica las leyes existentes para proponer su mejora basándose en el principio de utilidad. ¿De qué se encarga la teoría del derecho a diferencia de la filosofía del derecho? La teoría se encarga del análisis de los conceptos jurídicos fundamentales, la filosofía indaga sobre los valores últimos y la esencia del derecho. ¿Cómo estableció John Austin al derecho? Lo estableció como un mandato del soberano, respaldado por una amenaza de sanción, imperativismo. Porque los seguidores de Kant afirman que el derecho solo es positivo. Afirman que el derecho es solo positivo porque la mente humana solo puede conocer lo que está puesto igual a positum, y legislado formalmente. ¿Qué problemas dio la moral al tratar de separar el derecho y la ciencia jurídica? La separación absoluta generó sistemas legalistas que carecen de justicia. El reto es evitar que la moral se vuelva ley sin perder el valor de la justicia. ¿Qué es el derecho natural? Conjunto de principios universales e inmutables basados en la naturaleza humana que sirven de base y límite al derecho escrito. ¿Qué discrepancias tienen los US naturalistas y los US positivistas en el surgimiento del derecho natural? Los US naturalistas creen que el derecho emana de la razón diagonal divinidad. Los positivistas creen que solo existe derecho cuando hay voluntad humana escrita. ¿Qué problema genera el definir una rama del derecho como la verdad pura? Genera dogmatismo. Creer que una sola rama posee la verdad absoluta impide la integración de otras perspectivas necesarias, sociología, ética. ¿Qué buscaba Aristóteles con la tópica?
Buscaba un método para razonar a partir de opiniones compartidas por todos o por la mayoría, endoxa, para resolver problemas donde no hay verdades absolutas. Como desarrolló Cicerón la tópica. La desarrolló como un arte de encontrar argumentos, ars inveniendi, para el orador y el jurista. Como ayudaba la tópica y la retórica a los jurisprudentes romanos. Les permitía encontrar puntos de partida, lugares comunes o tópicos, para argumentar y persuadir en casos difíciles. Como retomo la tópica Theodor Bieweg. Retomó la tópica en el siglo XX como alternativa a la lógica formal, señalando que el derecho es una técnica de resolución de problemas. Porque no es posible sistematizar una lógica única de resolución de problemas. No es posible sistematizarla porque cada caso jurídico tiene circunstancias únicas que requieren argumentos específicos, no fórmulas matemáticas. Como los tópicos ayudan a resolver problemas en un caso concreto. Los tópicos funcionan como puntos de vista, ejemplo, lo que es justo para uno es justo para todos, que orientan al juez a encontrar la solución más razonable. ¿Qué problemas tiene la tópica de Bieweg? Se le critica que su tópica es demasiado subjetiva y que puede llevar a la inseguridad jurídica al no tener reglas fijas de decisión. ¿Qué es un dogma? Una proposición que se acepta como verdadera y firme sin necesidad de ser demostrada dentro de un sistema. ¿Cómo distingue Carlos Santiago Nino la ciencia del dogma? La ciencia cuestiona sus premisas constantemente, la dogmática jurídica las acepta como dadas, las normas legisladas no se cuestionan en su validez mientras están vigentes. ¿Qué se debe entender por dogmática jurídica? Es el estudio del derecho positivo que acepta la ley como una verdad indiscutible para sistematizarla y aplicarla. ¿A qué están sujetos los dogmáticos del derecho positivo en su pensamiento? Está sujeto al texto de la ley y a los precedentes, no puede ignorar el derecho vigente aunque no esté de acuerdo con él. ¿Por qué la dogmática jurídica usa la lógica? Se usa para dar coherencia al sistema de normas y evitar contradicciones dentro del ordenamiento legal. ¿Cuáles son ejemplos de dogmas jurídicos? La ley es conocida por todos, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, la ley no tiene efecto retroactivo. Porque es necesaria la sistemática jurídica. Es necesaria para organizar el caos de leyes dispersas en un todo armónico y coherente que evite contradicciones.
¿Cómo se clasifica el sistema jurídico mexicano? Se clasifica como un sistema de derecho escrito, tradición neorromanista, jerarquizado, con la Constitución en la cima. ¿Qué importancia tiene la interpretación de las normas para su organización? Es el puente entre la norma abstracta y el caso real, permite organizar las normas según su rango y especialidad. Como el derecho civil entra en ambigüedad con el derecho penal en la concepción de un individuo en México. Un ejemplo es la concepción de individuo. En civil importa la personalidad jurídica desde el nacimiento, en penal la imputabilidad y la protección de la vida desde la concepción. ¿Cómo evolucionó el derecho comparado? Pasó de ser una curiosidad histórica a ser una disciplina técnica necesaria para la globalización y la armonización de leyes. ¿Cuáles son los pilares del derecho comparado actualmente? El análisis funcional, ¿para qué sirve la norma?, el contexto histórico y la estructura social de cada país. ¿Cuál es la misión del derecho comparado? Facilitar el entendimiento entre sistemas jurídicos, ayudar a la reforma de leyes nacionales y buscar un derecho universal, derechos humanos. ¿Qué función tiene el derecho comparado según Álvaro de Ors? Señala que el derecho comparado sirve para iluminar la propia tradición jurídica al ver cómo otros resuelven problemas similares. ¿Qué problemas existen en el derecho comparado para unificar conceptos? Las barreras del lenguaje, las diferencias culturales profundas y el nacionalismo jurídico de cada estado. Como Justiniano buscó la unificación del derecho. Ordenó la recopilación del Corpus Iuris Civilis para rescatar y unificar todo el derecho romano clásico, evitando su pérdida. Como Leibniz cambió la forma de enseñar derecho. Propuso aplicar un método lógico matemático al derecho, viéndolo como un sistema deductivo de verdades racionales. Que engloba la ciencia jurídica hoy en día. Engloba la dogmática, la teoría general, la sociología jurídica y la filosofía del derecho en un estudio interdisciplinario. Como Kant inició con el término filosofía del derecho. Kant acuñó el término en su obra La metafísica de las costumbres para distinguir el derecho basado en la razón pura de la legislación positiva. Porque la filosofía del derecho no existe como tal. Porque no es una ciencia de objetos físicos, es una reflexión sobre los presupuestos de validez y la justicia que acompaña al derecho. ¿Qué antecedentes existieron antes de Kant en la creación de la filosofía del derecho? Existía el derecho natural, aius naturae, que cumplía la función de reflexionar sobre los principios morales del derecho.
¿Quiénes fueron los que difundieron la filosofía del derecho de Kant? Autores como Fichte y Schelling, y posteriormente los neokantianos de la Escuela de Marburgo. Como Cornin plantea la idea del primer filósofo del derecho. Plantea que el primer filósofo del derecho fue aquel que por primera vez cuestionó la justicia de la ley escrita frente a la razón. ¿En qué consistía la filosofía del derecho positivo de Gustave Hugo? Propuso una filosofía del derecho positivo, estudiar el derecho histórico para entender su evolución racional. ¿Cómo influyó Gustave Hugo en Kant? Ayudó a Kant a centrar su análisis en la estructura formal del derecho y la distinción entre moralidad y legalidad. ¿Cuál es el fin de filosofía según Kant? El fin es la libertad, el derecho es la condición bajo la cual la libertad de cada uno puede coexistir con la de los demás. ¿Cómo podía aprenderse la doctrina del derecho según Kant? No se aprende el derecho, los códigos, se aprende a filosofar sobre los principios de justicia que deben regir toda ley. ¿Cuáles son las diferencias entre las doctrinas de Kant del derecho y de la virtud? El derecho se ocupa de la acción externa y la coacción, la virtud se ocupa de la intención interna y el deber moral. ¿Qué importancia tiene la concepción del hombre como individuo aislado? Es una abstracción necesaria para Kant, permite fundamentar derechos universales que pertenecen a la persona por el simple hecho de ser racional, antes de entrar en sociedad.